Vamos a iniciar entonces con lo que es la resolución alterna de conflictos. Eh, Tenemos que tener en cuenta, ¿verdad?, que vivimos en un mundo donde todos los días se presentan conflictos de todo tipo, ¿verdad? Un conflicto se puede iniciar desde el primer momento que usted se levanta en la mañana y va hasta comprar el pan, que se hace un conflicto porque el señor que le vendió el pan no le dio bien el vuelto o el cambio, se hace un conflicto porque el pan que le dieron no era de su gusto, estaba añejo, bueno, pero ya allá ya hay un conflicto donde usted va a entrelazar ahí y lo que empieza a veces por una cosa tan pequeña como esta puede terminar inclusive en un pleito muy grande, ¿verdad? Ojalá pudiéramos vivir en un mundo donde no existan conflictos, sería lo ideal, ¿verdad? En un mundo ideal donde no existan conflictos, como lo relató Tomás Moro en su obra La Utopía, ¿verdad? Allá por el siglo XV, Tomás More era un filósofo y abogado, entre otras cosas, y él relató en su libro La Utopía, un mundo ideal, un mundo pacífico, un mundo donde todo el mundo vivía tranquilo, pero bueno, por eso se llama, por eso a veces decimos, es que eso es una utopía, esa palabra viene de ese libro, la utopía, porque eso era algo que a pesar de ser tan bonito, es irreal el ideal de sociedad y el ideal de comunidad que Tomás Moro relató en ese libro, al igual que Tomás Campanella, también por ahí por el siglo XV, también abogado y filósofo, también escribió un libro que se llamaba La Ciudad del, o se llama La Ciudad del Sol, inspirado en la utopía, que también hablaba de un mundo ideal, un mundo pacífico, pero eso se quedó siempre ahí en ese escrito en esos libros que nunca se pudo llegar a la realidad porque toda la vida han existido conflictos y eso es con lo que tenemos que vivir diariamente. Diariamente vivimos con conflictos, por eso se crean las leyes y por eso se crean normas para regular todo ese tipo de conflictos que se dan a lo largo de nuestra vida y de nuestros días, ¿verdad? En el caso, bueno, para empezar a abordar el tema, en el caso del ordenamiento jurídico costarricense, en el 1997 se crea la ley RAC, lo que llamamos la Resolución Alterna de Conflictos y Promoción para la Paz Social. Esta ley se crea con el fin de evitar justamente que las personas ante un conflicto tengan que ir necesariamente a los tribunales, o sea, pueden perfectamente acudir por medio de los mecanismos alternos a un acercamiento justo entre ellos y humanista y no tener que acudir directamente a los tribunales a resolver conflictos que a la postre a veces son cosas que se pueden resolver simplemente conversando, simplemente conversando. Hay situaciones que se dan en el diario vivir. Voy a poner un ejemplo, un caso que tuve yo de una odontóloga que, bueno, tuvo un conflicto con una paciente. La paciente la denuncia ante el Colegio de Odontólogos, le cobra un dinero ahí bastante favorable, ¿verdad? Y ella la acusa de que la doctora le hizo mal el tratamiento, que aparte que le hizo mal, como que la trató mal, le usó palabras como que ella no era bruja para hacer las cosas bien. Bueno, el asunto es que es todo un conflicto, la señora pagó hasta un abogado por aparte para ir a la denuncia. Fuimos a una audiencia preliminar, terminamos en la Fiscalía del Colegio de Odontólogos. De previo a la audiencia, las dos abogadas nos dieron la oportunidad de conciliar, entonces, o de hacer una mediación. Entonces, resulta que sí, empezó la señora denunciante y dijo que ella estaba muy molesta por la forma en que la doctora había abordado su caso, su tratamiento era un tratamiento de ortodoncia. Y bueno, expuso su caso. De seguido, la doctora que yo representaba, expuso la parte de ella y lo primero que le hizo fue pedirle una disculpa. Le pidió una disculpa y le dijo que ella realmente le tenía mucho aprecio porque cuando ella llegó a trabajar a la localidad donde estaba, que ella fue la que la recibió como doctora, que,
que a pesar de todo, que ahí estaban las puertas de su consultorio abierto. En ese momento la señora denunciante se levantó de la silla llorando y fue y le dio un abrazo a la doctora. Y le dijo, eso era lo que yo quería, doctora, que usted me diera una disculpa. Las cosas quedan hasta aquí. Fue algo demasiadamente emotivo para todos. Vieras qué emotivo fue verlas abrazadas. Bueno, algo demasiadamente emotivo y bonito porque lo que iba a ser un conflicto muy grande, donde inclusive la doctora hubiera salido hasta con una sanción ante el colegio y tiene que pagar un dinero, terminó en una disculpa. Entonces, eso es para decirles que muchas veces, antes de ir a un proceso judicial, mejor para veces es conversar entre las partes y de esa manera llegar a un arreglo. Esta ley establece todos los mecanismos, o los tres mecanismos que hay, que son la mediación y la conciliación, que es lo mismo, ¿verdad? Mediación y conciliación es lo mismo, y el arbitraje, pero también tenemos que tener en cuenta que hay otro tipo de mecanismos alternos, ¿verdad? También hay arreglos directos. O sea, hay arreglos que usted hace directamente con la parte y usted lo presenta ante el juzgado, ¿verdad? Usted dice, llegamos a un arreglo directo extrajudicial y se presenta. O sea, no necesariamente tiene que haber una mediación, una conciliación, pueden haber arreglos directos entre la persona afectada y la persona que va a ser denunciada legalmente, penalmente o laboralmente, ¿verdad? Entonces, también existen los arreglos directos, ¿verdad? Se establecen las formas de desarrollarlos. El conflicto, bueno, ya más o menos yo lo definí, pero el conflicto es más que todo, un conflicto es una desaveniencia entre una o más personas. O sea, la gente tiene una percepción. Yo digo que hoy que estamos de día y otra persona dice que está de noche. Ahí hay un conflicto porque ahí nunca nos vamos a poner de acuerdo. Ahí, si yo quiero decir que está de día y la otra dice no, es de noche, entonces nunca no nos vamos a poner de acuerdo y eso puede ser entre una o varias personas. Cuatro o cinco personas dicen que es de día y otros cuatro dicen que es de noche. Entonces un conflicto es una desaveniencia donde dos o más personas no se ponen de acuerdo. Una sola persona no puede hacer un conflicto. Tienen que haber dos mínimas personas para que se haga un conflicto. Los métodos de resolución, en el 3 tenemos la negociación de los conflictos. Eso es un mecanismo que buscan la solución por medio del diálogo directo, que fue lo que les dije. O sea, dialogan directamente entre sí. Yo tengo un conflicto, cualquier tipo de conflicto. Yo voy a poner ejemplos tal vez muy sencillos. Un conflicto puede ser el pago de un arrendamiento, por ejemplo. Y la persona no me paga el alquiler y yo necesito que me pague porque, bueno, todo lo demás antes de ir a un juez, ante un juez a poner un proceso de desahucio con todas las implicaciones que eso requiere, perfectamente puede haber un diálogo entre las partes y ahí se resuelve. O sea, yo voy donde la persona que me alquila o la persona y le digo, mire, tengo un problema, no puedo pagarle tal y como se estableció en el contrato, pero deme chance a que me llegue el aguinaldo, por ejemplo. Entonces yo le cancelo el dinero y ya, y llegamos a un arreglo ahí, y no es necesario inclusive que exista un mediador, porque en estos casos de la negociación entre las personas o la negociación directa, no es necesario que intervenga ninguna persona ajena al proceso. Solo las dos partes se sientan, conversan y llegan a un arreglo. Es muy difícil, vieras que es muy difícil porque pues ahora en la charla de la tarde se va a hablar sobre eso, sobre todo, sobre lo que es la comunicación asertiva, ¿verdad? Porque es muy difícil que dos personas se sienten a conversar directas sin que exista un intermediario o un tercero. Es muy difícil porque, como les digo, vivimos en un mundo donde yo quiero siempre tener la razón. O sea, yo siempre quiero tener la razón y no quiero darle la razón a nadie, ¿verdad? No quiero darle la razón a nadie, yo tengo la razón en lo que yo digo. Entonces, esta negociación directa es muy, muy, muy difícil, o sea, es muy difícil. Son muy pocos los casos donde un conflicto se soluciona mediante una negociación directa. Casi siempre debe mediar el tercero interviniente, el mediador o el conciliador, ¿verdad? Vamos a ese tema de lo que es la mediación y la conciliación, yo no lo voy a abordar muy ampliamente porque ese es el tema que va a abordar la doctora Rosita Agdenur Granados. Vamos a hacer ahí un pequeño análisis, o sea, la mediación y la conciliación, en este caso sí, las personas buscan la solución mediante el diálogo directo, pero tiene que haber un tercero, o sea, tienen que ir a buscar
un facilitador, tienen que buscar a una persona que es la que va a estar ahí en medio del conflicto, que puede ser un mediador o un conciliador. En Costa Rica existen las casas de justicia o existe la casa de justicia, las casas de justicia que se encargan de resolver esos conflictos. Eso muchas veces la gente ni lo conoce, ¿verdad? En el colegio de abogados hay una casa de justicia donde usted tiene un conflicto, usted puede ir y decir que quieren resolver el conflicto mediante un mediador o un conciliador y ahí se les asigna uno y esa persona lo que hace es escuchar. El conciliador o el mediador lo que hace es escuchar. Él no interviene en nada en el conflicto, simplemente escucha a las partes. Lo que yo quiero, se le dice, bueno, diga usted qué es lo que, cuál es su punto de vista, que la otra parte diga su punto de vista, qué es lo que usted quiere, ¿verdad? Y en caso de que las personas no logren ponerse de acuerdo, entonces, este, la persona, mediadora o conciliadora, pues interviene, orienta un poco, mire, podemos hacer, o parafrasea con las partes, mire, usted dijo que lo que usted quiere es que su jefatura pues le brinde un espacio, un cubículo para usted llevar a cabo su trabajo administrativo. Vamos a ubicarnos en lo que es la caja, ¿verdad? Por ejemplo, para usted llevar a cabo su trabajo administrativo y si abordamos el tema y lo que le está proponiendo la jefatura, ¿qué le parece si lo que él le está proponiendo, que su cubículo lo ubiquen en tal lugar, aunque tal vez no está tan privado y todo eso? Entonces, el mediador o el conciliador en esos casos trata de acercar. Ahora, no siempre es necesario, porque aquí dice eh, que hay que buscar, dice que es la participación de un tercero, se busca un tercero imparcial o se va a las casas de justicia. No necesariamente, en asuntos judiciales no necesariamente hay que ir a las casas de justicia, porque siempre que hay un proceso judicial, siempre que hay un proceso judicial antes de la audiencia, siempre que hay un proceso judicial, antes de la audiencia, el juez siempre da la oportunidad. O sea, el juez nunca va a abrir el proceso y va a abrir la audiencia sin dar la oportunidad a las partes de conciliar. Siempre les dice, ustedes tienen algún interés en conciliar. Entonces le dan la palabra a una de las partes. Por lo general, siempre se le da la parte actora, o sea, la parte que demanda o denuncia. Este, hago la diferencia entre demanda y denuncia porque una cosa es demandar y otra cosa es denunciar. Se demandan derechos y se denuncian delitos. Los delitos se denuncian en la vía penal y las demandas se hacen en la vía civil, laboral, agraria, etcétera. Entonces, la parte actora va a exponer qué es lo que quiere. Por ejemplo, en un tema laboral, digamos, en un juicio laboral, en esa parte, perfectamente la persona puede decir, bueno, la parte actora puede decir, bueno, queremos una persona que fue despedida, por ejemplo, sin responsabilidad patronal. Y la parte actora puede decir, bueno, nosotros queremos que se le pague los derechos laborales, puros y simples, lo que tenía derecho, 3, 4, 5 millones, 10 millones, que se le paguen. Renunciamos en este acto a las costas del proceso y renunciamos a los intereses, por ejemplo. La otra parte, ya se le va a la del derecho a la otra parte, que sería la parte demandada, y la parte demandada va a decir, bueno, sí, pero no están renunciando a los daños y perjuicios, y los daños y perjuicios de ahí, implican más dinero inclusive que lo que son las costas y los intereses. Entonces, ves, en ese momento las dos partes deben ponerse de acuerdo. Entonces, bueno, sí, la parte actora puede decir, sí, renunciamos también a los daños y perjuicios. Renunciamos a los daños y perjuicios y solo que se nos pague lo que son los derechos laborales y nada más, puros y simples. Y ya, se terminó el proceso. El juez va a levantar en ese momento un acta donde dice se llegó a un acuerdo entre las partes y no hay juicio. Se retomaría el juicio en el caso que la parte demandada no cumpla. Si la parte demandada no cumple, entonces hay que volver a abrir el juicio, ¿verdad? A volver a abrir el juicio, pero casi nunca, o sea, casi siempre después de un proceso donde se concilia, no hay que reabrirlo, casi siempre hay cumplimiento. Los procesos de conciliación y mediación son muy, muy, muy interesantes porque es una actuación totalmente objetiva, o sea, es desinteresada, es imparcial. No hay ningún interés personal en la persona mediadora ni en la persona conciliadora. No hay ningún interés personal. O sea, la persona va ahí a colaborar para la solución de un conflicto sin tener ningún interés en lo que se vaya a resolver, ¿verdad? Porque
En el momento que existe algún tipo de parcialización, ahí ya estamos en problema. Ya ahí la persona puede decir, no, 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 no voy a conciliar o no voy a mediar este asunto porque notamos que existe una cierta imparcialidad por parte del conciliador o del mediador, que es lo mismo, les repito, conciliación y mediación es lo mismo, es la misma figura. Y es una cuestión de mucha probidad y rectitud, es intachable, es responsable, siempre se actúa ahí bajo los marcos de legalidad y a la hora de tanto de mediar un conflicto como de emitir el acuerdo, ¿verdad? Eh, yo, yo llevé el curso de mediador en 2012, por cierto, me lo dio la doctora Acdenur, y ahora actualmente acabo de terminar la actualización de ella me ofreció de manera gratuita que llevara una actualización y yo con mucho gusto lo acepté porque es muy importante mantenerse actualizado en este tema y en este caso nos dio otro curso, nos dio otro curso aparte del de mediadores y conciliadores, nos dio el curso sobre la redacción de acuerdos, que es muy importante en esta parte porque se debe actuar siempre en un marco de gestión responsable, o sea, en redactar el acuerdo, o sea, el redactar el acuerdo a la hora de hacer una mediación es muy importante, ¿verdad? Por parte del mediador o el conciliador, porque el acuerdo debe ser totalmente entre los marcos legales. Más adelante van a ver que eso es una de las debilidades o las desventajas que tiene los procesos de mediación y conciliación y este tipo de cosas, y es muchas veces el desconocimiento de la ley o el desconocimiento del marco legal, y entonces se emiten criterios o se emiten acuerdos mal emitidos y que pueden incurrir en una nulidad y en demás cosas. No deben existir ningún tipo de interés personal en la resolución de las funciones públicas, o sea, todo debe ser imparcial, totalmente imparcial. No hay nada de parcialidad en este aspecto. Diferente a lo que es la mediación y la conciliación, el arbitraje tiene una diferencia que es que, bueno, lo mismo, las personas que quieren ir y someterse a un arbitraje van, pero buscan el árbitro para que le solucione el problema. Pero diferente a lo que es la mediación y la conciliación, el arbitraje sí hay una intervención del árbitro y el árbitro sí va a emitir una decisión final, la cual tiene carácter vinculante, la cual no es nada no, tiene carácter vinculante y tiene carácter de cosa juzgada material. O sea, en el momento que el árbitro interviene, resuelve el problema, el árbitro aquí sí va a meterse en el problema, va a ser casi que como un juez, donde él sí va a emitir un criterio, él sí va a emitir un acto final. Ese acto final que da el árbitro lo firman las partes y pasa a ser como una sentencia judicial, o sea, ya eso se hace una sentencia judicial de cumplimiento obligatorio, ¿verdad? Es, es similar, por eso le digo que es como una sentencia, es un proceso similar al proceso judicial, porque en el proceso judicial es el juez el que busca la solución, es el juez el que emite la sentencia, es el juez el que dicta el acto final, es el juez el que dice si la parte demandante tiene razón o la parte actora tiene razón. En este caso, este, no es un juez, en el arbitraje no es un juez el que decide, sino es un árbitro. Qué sé yo tengo un problema ahí de cualquier tipo, como les dije al principio, un conflicto es cualquier tipo de desavenencia entre las partes. Eh, bueno, no me gustó una cerca que el vecino puso en medio de las dos propiedades. Entonces buscamos un árbitro, pues vamos a buscar a, mm, buscamos a la Buenos doctora. días, aquí estoy. Ah, bueno, perfecto. Saludos, doctora. Saludos, Entonces licenciado. vamos a buscar a la doctora Lorena Barbosa para que ella sea el árbitro o la mediadora bueno, en este caso el árbitro. Y esa persona va a actuar como un juez. La persona va a actuar como un juez en la solución del conflicto, en la solución de para que esa tapia esa cerca que se puso en medio de las propiedades, para poner un ejemplo, pero puede ser cualquier conflicto, ¿verdad? No estamos hablando cualquier conflicto, ¿verdad? Conflicto puede ser hasta porque me quitaron la silla donde yo trabajaba y ya se hizo un pleito entre dos compañeros. Entonces,
la diferencia aquí es que, la diferencia con el juez es que aquí las partes pueden escoger a la persona que va a decidir. Las partes, o sea, no puede ser que una sola parte, bueno, yo decido que el árbitro sea la doctora Lorena Barbosa y la otra dice, no, yo decido que sea el licenciado Fran Atencio. No, las partes tienen que estar de acuerdo en escoger a la persona que va a arbitrar en el conflicto. Las dos partes tienen que estar totalmente de acuerdo en quiénes son los que van a quién es el que va a decidir el asunto. Esa es la diferencia, es una diferencia entre, bueno, es una diferencia entre la mediación y la conciliación y entre un proceso judicial. ¿Cuáles son las diferencias? Para ya repetir nuevamente, que el proceso judicial el juez no lo escogen las partes, el proceso judicial el juez cuando le llega a usted la primera resolución de apertura de un proceso, simplemente dice ahí, juez, eh, Marianela Barquero, por ejemplo, que es una jueza conocida, Marianela Barquero, jueza tramitadora. Pero ustedes no sabían quién iba a ser, o sea, eso le llega a usted en la resolución inicial del proceso, así de sorpresa. Me tocó la jueza Montes de Oca, hay otra jueza en Montes de Oca, y muchos jueces, hay muchos jueces. Entonces, este, en ese caso, el juez no lo exigen las partes, o sea, las partes simplemente plantean el proceso judicial y el juez está entre ahí, entre un paquete, digamos, que hay ahí de jueces y ahí se van asignando los casos por juez. En el caso de los árbitros, sí lo escogen las partes. ¿Cuál es la diferencia entre el arbitraje y la mediación o la conciliación? Que en el caso del arbitraje, el árbitro sí interviene en la decisión final y sí interviene en el proceso de arbitraje. En el caso de la mediación y la conciliación, el mediador no interviene en la decisión, o sea, no tiene nada que ver en la decisión, o sea, simplemente es un mediador, está ahí únicamente, digámoslo así, palabra más sencilla, está ahí sentado en la mediación casi que para que no se peleen las partes y para dirigir un proceso, porque es un proceso de mediación, que ahora en la otra parte la doctora Agde nos lo va a abordar, es un proceso donde igual, como cualquier proceso, se va a recibir pruebas, se va a recibir testimonios, se van a recibir todo igual. Entonces, el mediador está ahí, el mediador o los mediadores, porque hay casos donde los tribunales de mediación son colegiados, ¿verdad? Y hay más de un mediador, pero puede ser uno o más mediadores, ¿verdad? Dependiendo a veces de la complejidad del asunto. No tengo idea exactamente dónde están las casas de justicia. La única que conozco yo así, este, que sí existe, es la del Colegio de Abogados y sí, el Colegio de Psicólogos. El Colegio de Psicólogos también tiene una casa de mediación y conciliación, ¿verdad? Entonces, esas son las diferencias más, eh, relevantes que hay entre un arbitraje, un proceso judicial, y una mediación y una conciliación y un arreglo directo. Todos los procesos van a procesos, o sea, todos los conflictos que no se dirimen en una mediación o una conciliación van a proceso judicial, o sea, tanto la demanda como la denuncia son procesos judiciales. Es que lo que no le entiendo es que cuáles van a demanda y cuáles van a proceso judicial. La demanda es un proceso judicial. Entonces, tanto la demanda como la denuncia van a proceso judicial, excepto si se decide ir a una mediación. Ahora, este, y haber iniciado un proceso judicial y perfectamente usted puede llevarse el proceso para un proceso de mediación. O sea, no necesariamente. Ok, la demanda es, como les dije, se demandan derechos. Derechos. Usted demanda ante el juzgado laboral, por ejemplo, que no se le está pagando bien su salario, que no se le está pagando bien su tiempo extraordinario, que no se le está pagando bien sus vacaciones, que bueno, es un montón de cosas que ustedes conocen, ¿verdad? Y que se dan a diario en el diario vivir de ustedes como trabajadores de la Caja Costarricense de Seguro Social. Ahí se demandan derechos, o sea, usted demanda que cualquier tipo de derecho, eso puede ser una demanda laboral, que se demandan derechos laborales, puede ser una demanda contenciosa, que usted demanda derechos administrativos, donde usted lo que se requiere en un proceso contencioso administrativo, más que todo es que un juez logre anular una resolución o un acto administrativo en el contencioso. Por eso muchas veces se suele confundir
las demandas laborales con las contenciosas, porque son muy parecidas, ¿verdad? Digamos, a veces por ejemplo, a mí me despidieron sin responsabilidad patronal, y entonces uno diría, sí, ey, sí, es laboral, o sea, tenemos que irnos a un laboral porque me despidieron sin responsabilidad patronal. Pero resulta que no, resulta que el despido sin responsabilidad patronal fue a raíz de un proceso disciplinario. Entonces, en el momento que ya se convierte, en el momento que ya hay un proceso disciplinario, ya no es laboral en la sede laboral, ya eso sería en la sede contenciosa administrativa, porque ya tendríamos que someter el proceso disciplinario o los actos administrativos del proceso disciplinario a conocimiento de un juez contencioso para que el juez contencioso determine, qué sé yo, si se dio una prescripción, que si se dio un mal manejo del proceso, que si tantas cosas que pasan entonces son demandas. Ahora puede ser una demanda agraria, porque usted tiene ahí un problema con cuando le digo agrario me refiero, las demandas agrarias son que tienen que ver con propiedades y fincas y bueno, eso, ese tipo de situaciones, no soy muy conocedor de la parte agraria, pero bueno, se va al juzgado agrario a plantear una demanda porque ustedes considera que ahí hay un problema de límites y un montón de cosas. Si hay una cuestión civil, se va al juzgado civil. Cuando llamamos y todo eso implica económico, todo eso aquí, todo eso implica económico, o sea, todos son derechos que yo reclamo y también la parte económica, porque tiene que haber un resarcimiento de daños. Ahora, cuando hablamos de denunciamos delitos, se denuncian delitos más que todo. Qué sé yo, en la parte judicial denunciamos un homicidio, denunciamos una violación, denunciamos unos abusos deshonestos, denunciamos un robo, denunciamos unas lesiones leves, un homicidio, unas lesiones culposas, que es cuando usted lo atropella un carro y eso son lesiones culposas. Todo ese tipo de cosas que incluyen delitos que están en el Código Penal, esas son las que se denuncian. Y también implican dinero, porque también, o sea, usted denuncia lesiones culposas y ahí usted va a cobrar la indemnización por todo el tiempo que usted estuvo incapacitada y todo lo que le pasó por ese, por ese delito que fue cometido en su contra. Desde que se inició la capacitación, les dije que, bueno, se crea la ley RAP justamente para evitar ir a procesos judiciales, ¿verdad? Se crea la ley RAC para evitar ir a procesos judiciales. En los casos, doctora, en los casos cuando se firma un laudo y se hace toda la cuestión y todo, y la persona que es requerida o la persona que no cumple, lo que procede es llevarlo a lo judicial, ¿verdad? En ese caso se presentaría el proceso judicial, se lleva el acuerdo y se le dice al juez, habría que ver la materia que es, ¿verdad? Si es comercial, si es laboral, no se sabe de qué será el acuerdo, si es familiar, porque de todo hay mediación, o sea, hay mediaciones sobre violencia doméstica, hay mediaciones sobre divorcios, hay mediaciones de todo tipo, hay mediaciones. Entonces, si la persona no cumple el, el mecanismo o no cumple la decisión que se tomó, se llevaría a un proceso judicial y ahí habría que llevarlo al proceso judicial porque justamente, o sea, se hace el arbitraje o se hace la mediación o la conciliación o el arreglo directo en el proceso judicial, pero si al final de cuentas no cumple, hay que hacerlo judicial, o sea, habría que judicializar el proceso alterno. Esa sería la solución, doctora. No sé si le quedó claro. Sí, me parece una lástima, ¿verdad? Que estos recursos que están, pues, son largos también y también tienen su costo económico y todo, pero es una alternativa, realmente como la palabra lo dice, es una alternativa para resolución. Es una lástima por ejemplo, la gente no cumpla, ¿verdad? Porque de ahí entonces se pierde tiempo y se pierde ese recurso en realidad. Sí, también tenemos que tener Pero en sí. cuenta, doctora, eso es una cuestión que usted va a un proceso de mediación o de arbitraje, y usted va de manera voluntaria, ¿verdad? Usted no va obligada, ¿verdad? Es una cuestión voluntaria. Y sí, queda sujeto a que la parte cumpla, ¿verdad? Eso es algo que es la parte más importante, ¿verdad? Que se cumpla el acuerdo o el laudo que se firmó. En caso de que no se cumpla, hay que ir a otro proceso, ¿verdad? Eso es igual en Ujú. todo, y en la parte judicial es lo mismo. Por ejemplo, voy a ponerles un ejemplo muy básico, que es, por ejemplo, en los recursos de amparo, que es una de las acciones vicarias
más comunes y más rápidas, creo yo, en la vía judicial, el recurso de amparo para alegar un derecho, ¿verdad? Es muy rápido y los magistrados de la Sala Constitucional emiten emiten la sentencia y le van a decir a la parte recurrida, eh, pongamos un ejemplo, la caja, digamos que yo puse un recurso de amparo porque no me dieron una cita a tiempo, ¿verdad? Entonces la Sala Constitucional les va a decir, bueno, en términos de 10 días, necesito que la persona se atienda. Pasaron los 10 días y no pasó nada y la persona no la llamaron, no la atendieron. La persona tiene necesariamente, a pesar de existir esa orden, tiene que hacer un nuevo proceso y presentar un proceso de desacato o desobediencia ante la Sala Constitucional, decirle a los magistrados, ustedes ordenaron que se cumpliera esto y no me lo han dado. Entonces necesito que vuelvan a prevenir y en el peor de los casos, que protocolicen las piezas, o sea, que se certifique todo el expediente del amparo para presentar un proceso ya es penal por desacato de la autoridad, ¿verdad? Entonces, inclusive, o sea, en todo lo mismo, o sea, si algo no se cumple, pues ya hay que judicializarlo. Igual en un divorcio, usted se va y se divorcia y ya, usted incurrió en el gasto de pagar el notario y todo por hacer el proceso de mutuo acuerdo, pero resulta que usted no cumplió la parte, no le dio el carro, no le dieron el carro, o usted no devolvió el carro que comprometió a dar en el divorcio, entonces hay que judicializar, volver. En los procesos notariales, por ejemplo, cuando se presenta un sucesorio, usted se presenta ante el notario, empieza en el sucesorio y pues resulta que en medio del sucesorio notarial no se cumplió con algo o hubo una controversia por algo, entonces hay que judicializar, hay que llevárselo a la vía judicial. ¿Cuáles son las ventajas de las mediaciones y los conflictos? Evitan las partes pasar por el engorroso sistema judicial. Son, es la cosa más terrible que puede existir. O sea, yo digo, no solo para las partes, sino para el abogado. El abogado muchas veces tiene que esperar 10, 15 años para poder ver los honorarios de un proceso. O sea, ya han pasado días. Tengo un proceso que lo conozco, que empezó en el 2004 sobre un mal pago de unos dineros en la caja y de unos enfermeros. Lo conozco ese proceso porque una vecina de mi mamá es parte del proceso y por ahí otras personas que conozco de Pérez Celedón que son amigos. Y hay casos ese proceso empezó en el 2002, en el 2002. Hay actores que ya murieron y ahí está el proceso. Hay personas, algunos ya les pagaron y hay personas que aún en el 2023, después de 20 años, no han recibido el dinero y existiendo ya la sentencia y todo lo demás. Entonces, es una cosa terrible, o sea, ir a un proceso judicial es terrible, ¿verdad? A pesar de que ahora son un poquito más ágiles, hay más agilidad de los procesos por, por la modalidad virtual, por un montón de cosas, se han agilizado demasiado los procesos y ahora la facilidad de hacer un proceso de manera virtual, yo tengo un actor que está en Guanacaste, yo perfectamente puedo conectarme con ese actor al juzgado acá en San José y no tiene que venir la persona, pero igual, a pesar de todas las facilidades y de lo que ha tratado el Poder Judicial, porque sinceramente a veces porque muchas veces a pesar del gran esfuerzo que hace el Poder Judicial, porque no podemos achacarle la culpa también solo al Poder Judicial, el Poder Judicial tiene miles y miles de expedientes, pero hay demasiados procesos, o sea, el Poder Judicial está saturado de procesos, entonces imagínense que ir a un proceso judicial a veces es atrasos en la resolución del conflicto, plazos, actividades procesales se le previene a la parte presentar esto, que la parte no lo presentó, dura un mes, 2 meses para presentar eso. Sí. Dura un mes, 2 meses para presentar lo que va a presentar. Y si no lo presentó, entonces el juez que previene que se vuelve a poner otro mandamiento. Bueno, es un montón es un montón de actividades procesales complejas que implican tiempo a las partes, ¿verdad? Tiempo, y no solo eso, implican también dinero, ¿verdad?
de Ciprosimeca, los afiliados pues no pagan un abogado aparte, sino que nosotros tenemos ya un salario y nosotros lo representamos. Pero cuando no se trata de esto, el abogado le va a cobrar al cliente todo, que la certificación va, pague, que la firma vaya, pague, que sí que hay que sacar todo, o sea, es un montón de dinero que se puede evitar con la aplicación de la ley RAC, o sea, las partes se presentan directamente ante un conciliador o ante un mediador o ante un árbitro, lo que lo escogen o arreglan directamente y se soluciona, se ahorran tiempo. Todo, que muchas veces el proceso se resuelve, como en el caso que les comenté de la odontóloga, se resuelve el mismo día, o sea, el mismo día se resuelve el asunto. Hace un tiempo atrás, cuando no sé cuánto hace que unas partes conciliaron ahí un proceso laboral, de una vez en ese mismo acto ya la abogada traía, me contó me contó el muchacho que fue al proceso porque yo le había dado algunos consejos. Él llevaba como cierto temor al proceso y porque era contra una gestionadora de cobro bastante importante en el país y él llevaba temor de todo lo que iba a pasar. Y sin embargo, el abogado que llevaba el muchacho dice que les propuso justamente lo que yo les dije. Paguen los honorarios y, perdón, las prestaciones y, y renunciamos a lo demás. Inmediatamente el abogado de la otra parte o abogada, no sé qué era, le dijo, perfecto, esa era la solución que nosotros traemos. Aquí, es más, aquí está el cheque. Toma, ahí está el cheque por el monto que usted está pidiendo. Y ya se solucionó el mismo día. Entonces, a veces es mejor, como se suele decir, a veces es mejor un buen arreglo que un mal pleito. Porque a veces al final, vea, después se gana y no solo eso, se gana el proceso, usted gana el proceso. Sí, qué feliz, ya llegó la sentencia, me declararon con lugar y condenaron que tienen que pagarme en todo, que tienen que hacerme en esto. Pero ¿qué pasa? Prum, viene la parte y presenta una apelación o una casación, se va para sala de casación, sea de la materia que sea, de laboral o penal o civil, y las casaciones actualmente están durando aproximadamente entre 2 y 2 años y medio para que las resuelvan. Entonces imagínense ustedes todo lo que se pueden evitar llegando a un acuerdo para buscar una solución conveniente a un problema. Sí, sí es muy importante y sí quiero dejarles claro gracias, que en los procesos de conciliación y mediación, ambas partes deben ceder. O sea, las partes deben ceder a ambas partes. Usted no puede pretender ganar, ganar. En los procesos de arbitraje, conciliación y mediación, es ceder. Ambas partes deben ceder algo. Yo debo dar algo. O sea, no es que yo pretenda porque si yo voy a ir a un proceso de mediación y de conciliación porque quiero que me, que me paguen 15 millones de colones, 10 millones, no, y el resto de intereses y el resto no. Entonces, para ir a cobrar lo mismo, o sea, ir a cobrar exactamente lo mismo, entonces mejor sigo en el proceso judicial y termino ahí, que lo determine un juez si procede o no procede. Tenemos un problema, hay una situación y les voy a decir hay una situación muy compleja en la caja, por ejemplo. Vamos a ubicarnos porque aquí hay interés en lo que son los procesos de la caja. Cuando uno va a un proceso judicial con la caja, como siempre, el juez le va a dar la oportunidad de conciliar. Resulta que el abogado de la caja no tiene potestad para conciliar. O sea, ellos no pueden conciliar en un proceso, ellos no tienen, la caja no los tiene, no les da la venia ni la autorización de que concilien. Entonces la caja siempre dice, de ahí, aquí la única, tienen ya dos muletillas. De ahí, aquí conciliamos pero que usted renuncie que desista del proceso. Y no, ¿cómo voy a desistir yo del proceso? O sea, y desistir del proceso no solo implica perder todo lo que estoy pidiendo, sino implica que si yo desisto de un proceso me condenan en costas, ¿verdad? Necesariamente, porque así lo dice el código. Por ejemplo, el Código de Trabajo dice que el que desiste de un proceso es condenado en costas. Entonces, es una solución que da la caja que no sirve de nada. ¿Cómo le van a decir a un actor, sí, estamos de acuerdo a conciliar, pero tienen que desistir del proceso o renunciar a las pretensiones? Entonces, no, yo no voy a conciliar de esa forma. Y la otra es que siempre le dicen a uno, bueno, es que como nosotros no tenemos la venia para conciliar, entonces tenemos que llevar la conciliación a la junta directiva y la junta directiva es la que decide. Entonces, ¿qué pasa? Que el juez va a suspender el proceso 2 meses
2 meses para mientras se decide en la caja si se concilia o no se concilia. Casi siempre, y todos los casos, yo no he llegado a una conciliación con la caja. Pasan los 2 meses y nunca llega la resolución, nunca llega la solución, nunca llega lo que dijo junta directiva y el juez tiene que volver a iniciar el proceso. Ya por esa experiencia, ya yo casi siempre les digo, no, yo en realidad no quiero conciliar. En el caso de la caja, yo siempre les digo, no, yo no quiero conciliar porque cuando yo quiero conciliar la solución tienen que dármela de una vez, no esperar yo 2 meses y a los 2 meses nunca llega la solución y el juez tiene que retomar nuevamente a los 2 meses el proceso. Entonces lo que hace, más bien en este tipo de conciliación que propone la caja, lo que se hace es retrasar el proceso, en lugar de apresurarlo como debe ser un proceso verdaderamente de conciliación. En estos casos la caja lo que hace es atrasarlo, porque yo se los digo ahí, siempre en las audiencias y en los juicios, yo les digo, es que yo no voy a someterme a una conciliación con la caja si tengo que esperar 2 meses para que me digan si concilian o no concilian. Todavía si me dijeran mañana yo les paso un comunicado, pero son 2 meses mínimo que piden siempre para que la Junta concilie. Eso es un atraso en el proceso, es un atraso. Entonces, en estos casos, las conciliaciones con la caja siempre son infructuosas por ese motivo. Bueno, vamos a entrar en lo que son las características de los procesos de resolución alterna de conflictos en Costa Rica. Una muy importante es la privacidad y el secreto. Esta característica implica que los procesos de mediación, conciliación, arbitraje son meramente privados. Se- es, Solo pertenecen única y exclusivamente a la parte que los solicita. Las partes que los solicitan solo son ellos únicos los que pertenecen. Eso no va a salir de las casas de justicia, eso no va a salir del lugar donde se está practicando la conciliación o la mediación, eso no va a salir ningún tipo de información, va a salir para ninguna parte, diferente a los procesos judiciales que son ampliamente abiertos. O sea, usted simplemente se consigue la clave o ingresa a la página del Poder Judicial y usted puede ingresar a cualquier expediente, con el número de expediente usted ingresa y por lo menos, porque hay casos donde son totalmente privados y no se ven, pero por lo menos usted puede ver en el Poder Judicial, por lo menos puede ver las generalidades. Lo principal de un expediente usted lo puede ver ahí en la página, en los procesos judiciales. Entonces, esa es una de las características del proceso, la privacidad. Garantiza que tanto las partes como el mediador, el conciliador deben tener la confidencialidad de lo actuado dentro del procedimiento. O sea, eso es algo, inclusive está en el artículo 14 de la ley RAC. O sea, el mediador y el conciliador deben tener absoluta privacidad y confidencialidad de lo que ahí se habla, ¿verdad? De lo que ahí se habla. Muy importante, se me fue tal vez algo ahí que sí es importante que lo tomen en cuenta, es en los casos en que el juez le dice a uno que concilie, ¿verdad? Si va a conciliar, uno siempre entra en una etapa ahí de conversación delante del juez. Esta conversación o esto, el juez inmediatamente cuando usted empieza a conversar sobre el proceso, sobre la conciliación, el juez va a parar la grabación de la audiencia, el juez, el juez está totalmente, como aquel dicho, soy sordo y mudo, tengo oídos de pescador. El juez no va a escuchar absolutamente nada, aunque esté ahí, el juez no tiene nada que ver. Si no se logró conciliar, este, se continúa con el proceso y lo que se habló o lo que se conversó durante esa etapa previa de la audiencia, el juez no tiene no puede utilizar, o sea, aunque en cierto modo alguna de las partes haya aceptado que cometió una falta o un delito o lo que sea, ya eso quedó muerto. En el momento que no hubo conciliación, eso quedó muerto y no se puede llevar ni puede influir en el juez para resolver en la parte judicial lo que se discutió o lo que se planteó en una conciliación. Eso era muy importante y se me fue exponerlo. Entonces, la privacidad es muy importante, ¿verdad? El conciliador y el mediador deben ser meramente con- eh, reservados en todo lo que se actúa dentro del procedimiento. No se puede revelar nada sobre el proceso, no se pueden revelar de situaciones, no se puede revelar cómo inició el proceso, no se puede revelar qué fue el arreglo final, no se puede decir si las partes llegaron o no llegaron a un acuerdo. No se puede, o sea, no se debe y no se puede, que lo pueden hacer,
Eso de cualquiera va a decir, sí, pero sí lo pueden hacer. Pero el mediador que lo haga, o el conciliador que lo haga, o las partes están incurriendo en una falta y que puede ser inclusive acusada. O sea, puede ser perfectamente un mediador o un conciliador pueden ser acusados de que revelaron información, del proceso, tanto en la etapa inicial como en la etapa del arreglo final, a que lleguen las partes. Son procesos meramente son creíbles, o sea, hay mucha credibilidad en lo que se decide en un proceso de resolución alterna de conflictos, sea mediación, conciliación o arbitraje. Son procesos muy creíbles porque por la existencia de esa imparcialidad que venimos hablando, ¿verdad? Hay una imparcialidad que le da credibilidad al proceso. Hay imparcialidad, hay igualdad en la posición de las partes. Nunca, nunca un mediador y un conciliador, como lo he venido diciendo, puede ponerse del lado de uno de una, o de otra parte, ¿verdad? Siempre debe haber ahí en medio, nada más. Por eso se llama mediador. Estoy en medio de las partes para ver qué resuelven ellos en el problema. En el caso de la mediación y la conciliación, en el caso del arbitraje, ya el árbitro sí entra, ¿verdad? Pero en este caso, hay una igualdad, o sea, hay una credibilidad en que lo que se va a resolver ahí, este, es favorable. ¿Por qué es favorable? Porque no va a favorecer solo a una parte, va a favorecer a ambas partes, porque desde el momento que llegan ahí y el momento que se toma una decisión entre las partes, por ejemplo, vamos a un ejemplo fácil, una pensión alimentaria. Entonces llegan las dos partes, el, el obligado y la persona que solicita la pensión. Y la persona que solicita la pensión está pidiendo 1 millón de colones de pensión. Pero el obligado le dice, mire, yo sinceramente, yo 1 millón de colones no lo puedo pagar. O sea, yo no puedo pagarle 1 millón de colones. ¿Le parece si a partir del próximo mes le pago este 700.000 colones? Y, y llegamos a ese arreglo. El mediador en ese momento puede no indicar ni tirar ninguna línea, pero puede decirle a la persona, usted está de acuerdo en lo que le está proponiendo, en lo que le propone el obligado. Entonces, en ese momento hay un acuerdo entre las dos partes. Sí, sí, está bien, sí, 700.000 pesos a partir del próximo mes. Entonces, ya hay un acuerdo. O sea, ya hay un acuerdo, entonces eso es creíble. O sea, no se está favoreciendo. Ya las dos personas se pusieron de acuerdo. Ahora tiempo y dinero, por supuesto, como lo dije, hay una cantidad de dinero que se ahorra en un proceso de mediación y conciliación. Hay una cantidad de tiempo que se ahorra. Los procesos judiciales, como les dije, son demasiado formales, son extensos, procedimientos. Todo eso produce un ahorro de tiempo y dinero que, bueno, que si todas las personas pudieran llegar a una conciliación en tantos asuntos que se dan. Y lástima, sinceramente, es lastimoso que el proceso administrativo que se da tanto en la caja no se pueda conciliar. Los procesos administrativos no se pueden conciliar. O sea, se puede llegar a un arreglo, se puede llegar a un arreglo directo con las partes, pero una vez que el proceso se inició, la caja lo tiene que terminar. Entonces, no puede haber conciliación, ¿verdad? Ya una vez que se abre el proceso, no puede haber conciliación, excepto los mecanismos alternos que es un mecanismo alterno lo que la caja propone, ¿verdad? Que ahora lo vamos a abordar. No es exactamente métodos como de conciliación y mediación, pero es un mecanismo que el proceso, como les dije anteriormente, el proceso de mediación y conciliación no es excluyente. Es un proceso que usted en cualquier momento, usted está, inclusive, usted puede estar como les dije, usted puede estar en un proceso judicial. Y ahí, en medio del proceso ustedes deciden que ya no quieren seguir en el proceso, que mejor van a resolver eso de una manera pacífica. Entonces, le hacen un documento, le dicen al juez, decidimos que nos vamos a llevar el proceso no cerramos el proceso, le solicitamos que el proceso no se archive, pero vamos a llevar el proceso a un mecanismo alterno, a una casa de justicia. Vamos a solicitar que un mediador o un conciliador, puede ser un árbitro, pues trate de limarle las asperezas del problema y vamos a suspender el proceso judicial por un término de 2 meses para ver si logramos arreglar el asunto, estando en un proceso judicial.
Ahora, y no es excluyente tampoco en la otra parte, ¿verdad? Porque si está en un proceso de mediación o conciliación y no se llega a un arreglo, porque, o sea, como le digo, a veces la terquedad Sí. de nosotros los seres humanos es tan grande que no podemos llegar a un arreglo, aún viendo que sí lo hay, ¿verdad? Aún viendo que sí lo hay, no podemos llegar a ese arreglo y esa conciliación. Entonces, de ahí no, simplemente se le dice al mediador, al conciliador, no vamos a llegar a un acuerdo. O sea, no vamos a llegar a un acuerdo, no tenemos intención de conciliar, entonces mejor nos vamos a ir al- a lo judicial. Entonces, ahí el mismo el mediador o el conciliador emite un acuerdo ahí donde dice que el proceso no se logró, no se logró conciliar y que se van a ir al proceso judicial, ¿verdad? Igualmente, en el proceso judicial, el juez va a darles nuevamente la oportunidad de llegar a un arreglo, pero ya les diría que es casi infructuoso, porque si ya estuvieran en un proceso de conciliación y mediación y no lograron arreglar y se van a uno judicial y ya el juez les dice que arreglen, ya eso ya casi que les diría que no va a fructificar ya en una etapa judicial. Y no es, esto es un proceso de mediación y conciliación, no es coercitivo, o sea, no es obligatorio, o sea, nadie se le obliga a ir a un proceso. Las personas que van a un proceso de conciliación o mediación van de manera voluntaria. El asunto es que muchas veces cuando están en medio de esos programas, alguna de las personas, pues como que tiende a enojarse. Entonces, casi siempre la doctora Polo, el caso, siempre les dice, usted no vino aquí obligado, usted vino aquí por su voluntad. Así que si usted vino por su voluntad, usted tiene que acatar y hacer lo que aquí se está haciendo. Y si usted no quiere estar aquí o no le parece estar aquí, entonces retírese voluntariamente. Como vino voluntariamente, voluntariamente se retira. Entonces, ese es el punto, ¿verdad? Y no es coercitivo tampoco en la parte, este, ya de la resolución, porque no, tampoco es una cosa obligatoria, lo que comentó eh, eh, Lucrecia, la doctora Lucrecia Vega Campos. Muchas veces no se cumplen y ya ahí no hay una forma, o sea, no hay una forma de obligar, el sistema no tiene una forma de obligar a cumplir un acuerdo de eso, simplemente habría que acudir a la vía judicial. Entonces, por esas dos partes no es coercitivo. Primero, porque las personas van de manera voluntaria al proceso y segundo, porque, porque tampoco hay una forma de legal de hacer cumplir. ¿Sí? Lo que son las desventajas. En realidad, en lo personal, tanto por mi parte como por conocimiento como digo yo, de mi maestra, que es la doctora Aldenur, que yo antes de hacer esto le pregunté que si había alguna desventaja, llegamos a la conclusión de que no logramos extraer muchas desventajas para las partes en el proceso. O sea, estos procedimientos de resolución alterna de conflictos tienen más ventajas que desventajas, como lo he venido diciendo. Desventaja que existe mucho desconocimiento de la utilización de estos medios de solución de conflictos, o sea, existe mucho desconocimiento de las partes, de la gente involucrada, no hay mucho conocimiento, casi que el sistema, el ordenamiento jurídico costarricense está hecho única y exclusivamente para acudir a los tribunales, solo acudir a los tribunales. Aquí no hay casi nunca se le dice a las partes, usted puede acudir a un medio alterno, usted puede acudir a una conciliación, usted puede acudir a una mediación, usted puede acudir a un arbitraje. Casi siempre que el sistema aquí está hecho es para acudir a los tribunales. Eh, el desconocimiento muchas veces, ¿verdad? Porque tal vez quizás por eso fue que la doctora Aldenur nos dio esta vez una cuestión ahí para redactar acuerdos, porque también hay desconocimiento en cómo se redacta un acuerdo, cómo se redacta esa decisión final esa sentencia que hace el mediador, ¿verdad? Este, Hay que respetar los mínimos de la ley. O sea, hay que respetar lo mínimo de la ley. O sea, todo se debe respetar a la hora, porque no se puede poner, o sea, no se puede poner en un acuerdo, no se pueden poner asuntos que estén
ilegales. O sea, yo no puedo poner, por ejemplo, en un acuerdo, es que este, de ahora en el contrato, el contrato va a ser, el contrato de arrendamiento va a ser por 2 años, porque eso es ilegal, eso constituiría una cláusula abusiva, una cosa ilegal, porque la ley de arrendamientos urbanos y suburbanos dice que todos los contratos son de 3 años, que usted puede poner en un contrato que el arrendamiento durará 1 año, pero al año usted le pide la casa al arrendatario y el arrendatario le puede decir, no, ya yo no voy a respetar esa cláusula porque ya yo me asesoré y la ley dice que son 3 años. Entonces, la redacción del acuerdo, pues es algo muy importante, ¿verdad? Es la parte y una de las desventajas que puede haber que tener un proceso de estos es esa parte, ¿verdad? Porque si se redacta mal el acuerdo, lo que puede suceder es que se crea otro conflicto. Se crea otro conflicto, se habría que ir a una cuestión judicial donde nace el nuevo conflicto, nacen responsabilidades penales y civiles, nacen responsabilidades económicas, entonces, eh, daños y perjuicios. Entonces, a veces, en vez de solucionarse, lo que hace es que se ocasiona un nuevo conflicto con consecuencias a veces peores que el mismo conflicto que se sometió a una mediación. Esa sería las desventajas que tiene este tipo de procesos. En lo demás, como les dije, la resolución alterna de conflictos son mecanismos muy, muy favorables para las partes. Yo, yo aconsejo siempre, o sea, yo siempre cuando estoy en un proceso y me dicen, por supuesto que estoy dispuesto a conciliar, por supuesto que estoy dispuesto a conciliar porque yo ya conozco lo que es el sistema, ya yo conozco lo que es el sistema judicial, ya yo conozco y yo conozco ya cómo funcionan las mediaciones, porque ya he llevado 2 cursos de eso. Entonces yo siempre les digo, yo no podría en un proceso judicial, yo no podría en ninguna situación que me presenten negar la conciliación o la mediación, porque sería negarme yo mismo a mis propios principios, a mis propias cosas que yo he estudiado y que me han parecido excelentes. Entonces, yo siempre digo si estoy de acuerdo a conciliar, si estoy de acuerdo a llevar a cabo una mediación para solucionar el problema. De acuerdo a lo que determina la ley RAC, ¿verdad? Debe ser privado, ¿verdad? Tanto el inicio como lo que se dé entre el proceso, como lo que se dé al final o el acto final. Lo que pasa es que usted sabe que todo es por medio de acuerdos, ¿verdad? Hay que dictar, como les estoy diciendo, hay que dictar un acuerdo y hay que dictarlo bien, ¿verdad? Entonces, mi criterio, ¿verdad? Mi criterio, podemos retomar nuevamente la pregunta cuando esté la doctora Aldanur, pero mi criterio sería que si se requiere que el laudo o el acuerdo sea conocido por una colectividad, pues habría que plasmarlo en el mismo acuerdo, ¿verdad? Habría que plasmar en el mismo acuerdo que eso va a ser conocido por tales personas para ciertos efectos o ciertas cosas, porque sí, en realidad una de las características de este tipo de procesos es la privacidad, ¿verdad? Como lo son también los procesos administrativos. Usted, doctora, conoce los procesos administrativos de la caja. Son privados, ¿verdad? Una vez que el proceso inicia y termina, no se puede comunicar nada de lo que pasó en el proceso, ¿verdad? No se puede comunicar absolutamente nada, a no ser una excepción, como usted lo está diciendo, que implique o existe una afectación o tenga que ver con terceros, pero yo diría que en ese caso debería estar plasmado en el acuerdo. O sea, en el acuerdo que se dicta en el acto final debe decirse, bueno, en vista de que lo aquí resuelto, pues afecta también, tomando el ejemplo que usted nos da, afecta a otros condóminos, entonces se puede dar a conocer lo aquí resuelto a los demás condóminos. Tal vez aquí lo que se está diciendo, ¿verdad? Cuando se dice que es privado, doctora, es que no se puede andar como pregonando por todo lado lo que pasó ahí. O no se puede andar diciendo, sobre todo esto más que todo, doctora, esto más que todo, porque eso no se va a cumplir, o sea, entendamos que ni siquiera en un proceso disciplinario en la caja, porque no le han abierto un proceso disciplinario a usted en la Caja Costarricense de Seguro Social cuando ya es conocido hasta en Ciudad Neil.
Y ya, eso ya lo Sobre sé. todo a mí, sí. Viste que le abrieron un proceso a la fulana, tal, o sea, eso es imposible, o sea, mantener la privacidad en este tipo de cosas es imposible, siempre. O sea, está plasmado que debe ser privado. Esto sobre todo, doctora, más que todo, esta privacidad y esto es más que todo sobre el mediador y el conciliador. Ahí mencionan las partes, pero las partes son las que menos van a conservar la privacidad. Casi siempre usted va a andar pregonando lo que le pasó y lo que sucedió en un proceso y todo. O sea, eso es algo que casi siempre va a pasar. El mediador, aquí más que todo es el mediador y el conciliador, es el que debe tener una absoluta privacidad de lo que se está resolviendo, ¿verdad? Porque debe haber privacidad en esa parte. Ahora bien, si las partes andan diciendo cosas que afectan, ahí es donde puede haber un conflicto, ¿verdad? Ahí es donde se puede denunciar o se puede demandar a esa persona que anda hablando, por ejemplo, de un proceso administrativo, de un acoso laboral, un acoso sexual, cualquier cosa que se da dentro de la caja. Entonces, si está afectando la dignidad o está afectando la vida de un tercero o de una persona, entonces ahí sí se puede denunciar a esa parte que está comunicando lo que se está resolviendo o lo que se resolvió. Pero yo diría que es primero eso, que se podría poner en el acuerdo, y segundo, que esta prohibición va más que todo dirigida es al mediador y al conciliador, y es de no andar diciendo, de guardar la confidencialidad del proceso. Bueno, vamos a entrar a este tema que es muy, muy importante, que algunos lo desconocen, y que son los mecanismos alternos al procedimiento administrativo disciplinario o patrimonial en la caja, que empiezan en el artículo 115 bis de la normativa de relaciones laborales. Una cuestión que ingresan ahí a la normativa de relaciones laborales, no recuerdo, este mecanismo se ingresó por acuerdo de la Junta Directiva celebrada el 8 de diciembre de 2016 y se publicó en la Gaceta en enero del 2017. O sea, entró en vigencia, estos mecanismos entraron en vigencia en el año 2017 y es una manera que es buena, en realidad es buena, no tanto, pero es buena. Es una manera pues de que la persona que le abre un proceso pues se evite también lo engorroso que es un proceso administrativo disciplinario y o patrimonial, porque o acoso laboral, porque hay unos ahí que totalmente, hay uno que es excluyente, que es el de acoso sexual, que es donde no entra en ninguna manera, entra un mecanismo, pero lo engorroso que son los procesos disciplinarios. Le diría yo la desgracia, porque yo le digo que es la desgracia de tener que caer en un proceso disciplinario. Como siempre lo digo, los procesos disciplinarios son una pandemia en la Caja Costarricense de Seguro Social, son un cáncer en la Caja Costarricense de Seguro Social. Abren procesos disciplinarios donde, abren procesos disciplinarios donde pierde más la caja en el proceso que con la supuesta falta cometida, porque le abren un proceso a una persona por una llegada tardía de 10 minutos, tres llegadas tardías de 10 15 minutos, que tal vez la persona ni tuvo culpa de la llegada tardía, y resulta que a la hora de la audiencia tienen que darle todo el día y pagarle todo el día a la persona que está en la audiencia y aparte de eso pagar la sustitución de la persona que está sustituyendo a la persona que está siendo investigada. Entonces vean qué contradicción. Al final de cuentas, los 10 minutos que la persona llegó tarde y que no justificó porque se le olvidó o cualquier cosa, termina siendo un gasto innecesario para la caja porque terminan pagándole más a la persona que la sustituye y a la persona que está siendo investigada en las audiencias, porque a veces son, para empezar así más o menos a entrar en el tema, una vez que se le notifica el informe de conclusiones, o sea, cuando ya, aunque por ahí, ahora que estaba preparando esto, me llamó la atención algo muy importante que ahora se lo voy a decir, y es que también cuando se va a iniciar una investigación preliminar, se le puede decir a la persona, o sea, se le puede decir, y eso no lo está aplicando la caja, porque vi un artículo ahí que dice que inclusive con una investigación preliminar, la jefatura está obligada a decirle, se le va a abrir una investigación preliminar, usted quisiera llegar a un arreglo para no tener que abrir la investigación. Actualmente lo único, lo hacen únicamente cuando ya está abierto el proceso, o sea que ya tienen pero por ahí leí que se puede hacer inclusive en etapa de investigación. Entonces, este tipo de mecanismo es una vez que a la persona le comunican, o sea, una vez que la jefatura tiene en sus manos un informe de investigación preliminar, no siempre hay investigación preliminar, ¿verdad? En este caso estoy hablando de la investigación, puede ser que el proceso se abre directamente. La investigación preliminar es cuando se abre una investigación preliminar, cuando la persona o lo que se va a investigar no se tiene conocimiento certero de quién cometió la falta. O sea, no se sabe exactamente.
o no se tienen individualizados a los sujetos que cometieron la falta, o no se tienen claros los hechos de la falta, entonces hay que hacer una investigación preliminar. Una vez que se emite un informe de investigación preliminar y hay elementos necesarios para abrir el proceso, entonces la jefatura es cuando le comunica al funcionario que puede acudir a un mecanismo alterno de resolución alterna de conflicto, ¿verdad? De los que establece ahí, porque están establecidos, porque como les digo, el proceso disciplinario no tiene conciliación. Entonces se establecieron estos mecanismos que son buenos y a la vez no tanto, como ahora más adelantito les voy a decir por qué considero yo que no son tan buenos. En ese momento la jefatura tiene la obligación de decirle a la persona. Lo que pasa es que sucede mucho y está sucediendo demasiado, es en el traslado de cargos que le dicen a la persona que tiene derecho a acudir a un mecanismo de estos. Y no es así. En realidad no es así. No lo están aplicando como tienen que ser. Es antes del traslado. Decirle a la persona, nos llegó un informe de investigación preliminar, hay elementos suficientes, se le abrieron un debido proceso, usted quiere llegar a un arreglo para no abrir el proceso. Porque en realidad ya abrieron el proceso con el traslado de cargos, ya está listo, o sea, ya está listo, o sea, ya. Entonces, es evitar inclusive, evitar el traslado de cargos, ¿verdad? Evitar el traslado de cargos. Entonces, debe ser inclusive antes, pero lo están haciendo mal, como hacen todo en la caja en cuanto a los procedimientos disciplinarios. Están diciéndole a la persona que tiene derecho a esto. Eso lo digo porque yo recibo ese tipo de procesos muy a menudo aquí en el sindicato, ya en el traslado de cargos. Y no es así, o sea, se le debe decir antes de iniciar el traslado de cargos. Se le dice antes de iniciar, usted está en disposición de, no, no estoy en disposición. Entonces, ok, vamos a hacerle el traslado de cargos. En el traslado de cargos se le debe volver a decir a la persona, tiene derecho, entre los derechos de la persona investigada que se ponen ahí al final del inicio, hay que ponerle, tiene derecho, porque todavía en esa etapa la persona tiene derecho, inclusive después, antes de la audiencia oral y privada, el órgano director tiene la obligación de decirle a la persona investigada, usted tiene derecho todavía de acudirse acogerse a un mecanismo alterno, y en ese caso, si la persona dice que sí, se suspende el proceso mientras se hacen los trámites y la persona dice en qué va a consistir el mecanismo. Como le digo, debe ser inclusive antes de iniciar una investigación preliminar o por lo menos antes de hacer un traslado de cargos o en último caso, como lo están haciendo mal en el traslado de cargos o en la etapa de que ya se inicia la audiencia. Pero ya sin el traslado de cargos no le ponen la opción, ya le están violentando el debido proceso. Inclusive le están violentando no solo el debido proceso, le están violentando constitucionalmente. Lo están violentando constitucionalmente, porque el artículo 43 de la Constitución Política dice que toda persona puede dirimir sus conflictos, más o menos, dice así, dirimir o arreglar sus conflictos por medio de árbitros. Entonces imagínense que hasta eso, o sea, no solo le están violentando el debido proceso al no decirle, sino que hasta es constitucional, porque ya es una normativa, o sea, ya es una norma que ya está incluida entre la normativa de relaciones laborales y bueno, ahorita no lo tengo a mano, pero sí hay unas directrices donde las gerencias de la caja obligan y dicen que tanto la normativa como las normas aquellas, que el nombre es largo, el que tenemos nosotros, las normas que regulan son de acatamiento obligatorio. Entonces, al estar introducido ahí, es obligatorio, doctor. Deben necesariamente comunicar que tienen ese derecho. De lo contrario, hay una violación ahí al debido proceso. Cuando le ofrecen cuando le ofrecen el mecanismo a la persona antes de abrir el proceso, que sí sucede, en algunos casos sí lo han, tienen que hacerlo por escrito. Igualmente la persona debe responder que no quiere recibir el mecanismo por el momento. Siempre es importante poner por el momento, aunque el hecho de que usted lo renuncie en ese momento no le quita el derecho de volverlo a retomar más adelante, pero debe quedar por escrito. Y en el traslado de cargos también está ahí, debe quedar por escrito, y a la hora de la audiencia también queda plasmado ahí en el acta inicial de la comparecencia oral y privada, va a quedar plasmado que se le dijo a la persona si quería o no quería acogerse a eso, ¿verdad?
claro. Eso por un lado. Después, doctora, para ya entrar ahí más profundamente, pero sin alargar mucho el asunto, sí recordarles que todos los actos administrativos deben ser por escrito. Nada puede ser verbal. O sea, todo acto administrativo, es más, es uno de los elementos que le dan validez a los actos administrativos de la administración pública. O sea, debe ser por escrito. El acto administrativo no puede ser verbal. Nada que usted le diga en verbal tiene ninguna validez. Nada. Todo usted, por eso siempre nosotros decimos, pídalo por escrito, porque en ese momento es cuando quiere validez. Yo tuve un caso de un doctor que me refutó algo y me dijo que no, que el acto administrativo podía ser verbal o escrito y el juez le dijo que a dónde había sacado semejante cosa, que a dónde está la norma y el juez se lo dijo así claramente en el proceso, porque lo llevamos a proceso judicial y el juez le dijo, ¿dónde sacó usted eso? De que un acto administrativo puede ser verbal. Cuando hablamos de acto, es un acto. Se está haciendo un acto, no se está haciendo, lo verbal no es un acto. Puede ser una actuación, pero no es un acto. El acto administrativo, todo debe ser por escrito, doctora. Bueno, si usted le llevan un proceso de investigación preliminar donde usted definitivamente de ahí se sabe efectivamente quién cometió la falta y qué son los hechos específicos, y usted ve que no se requiere una investigación preliminar, usted se va a ubicar donde están donde está la parte de la investigación preliminar en la normativa. Usted lo que va a hacer en ese caso es dirigirle una nota al órgano decisor y le va a decir que de acuerdo al artículo 114 de la normativa de relaciones laborales, pues de ahí no hay necesidad de una investigación preliminar porque se sabe que X persona fue la que cometió la falta y se sabe exactamente qué fue la falta cometida y que usted ya hizo la investigación. O sea, ya eso constituye una investigación. En ese momento usted está dando un informe ya, un informe final. Usted dice, de acuerdo a lo que yo determiné cuando me pasaron los hechos, pude ver que ya se tiene determinado quién es la persona que se va a investigar, se tienen determinados los hechos, por lo que no es necesario hacer una investigación preliminar. No puede recomendar usted que se haga un mapa, no se puede recomendar porque el órgano de investigación preliminar no puede dar ningún tipo de recomendación de ningún tipo. Simplemente usted le pasa eso, le dice, no hay necesidad, o sea, no hubo necesidad de llevar a cabo una investigación preliminar porque ya se tenía determinado de acuerdo a al 114. Y nada más, pero no recomiende nunca nada, como comisión no puede usted recomendar absolutamente nada, o sea, no puede recomendar nada. Usted lo único que tiene que decir, si se considera que si hay elementos de peso o hay elementos necesarios para hacer una investigación, un debido proceso, pero usted nunca puede decir recomiendo que se haga un debido proceso porque ya en ese momento se está viciando de nulidad esa investigación preliminar porque está dando recomendaciones y ya ahí no se puede, la comisión no puede dar ningún tipo de recomendación, ni tampoco puede decir recomiendo que se haga un mapa, ¿verdad? Usted solo puede decir al decisor, usted le puede decir, "Dey, yo creo que mejor dígale que haga un mapa, pero se lo dice de manera verbal, nunca lo deje plasmado por escrito, porque ya estaría usted incurriendo en una violación procesal al dar recomendaciones dentro de un proceso de investigación preliminar. ¿Ves? Aquí esta parte en el 121 bis fue donde yo descubrí que inclusive en la etapa de que se va a iniciar una investigación, vea que el 121 dice, el trabajador, voy a leerlo textual, el trabajador a quien por parte de su jefatura se le haya notificado el inicio de una investigación preliminar, ¿ves? Inclusive en esa etapa se puede, dice, donde se presuma su participación en los hechos investigados o un traslado de cargos por un procedimiento administrativo instaurado en su contra, podrá solicitar uno de los siguientes mecanismos. Entonces, aquí fue donde yo descubrí que inclusive la persona que se le hace una investigación preliminar puede solicitar que se le aplique una medida alterna, no necesariamente cuando ya se haya abierto el proceso. Y eso no lo están haciendo en la caja. En la caja le dicen a la persona que tiene derecho o que puede acogerse a un mapa o a un mecanismo alterno cuando ya está el proceso abierto. O sea, ya está el proceso abierto. Entonces, prácticamente como dicen, ya se abrió, mejor continuemos, ¿verdad? A veces uno dice, si usted tiene los mecanismos para defenderse en este asunto, mejor continúen. Sus desventajas, o sea, acogerse a uno de esos métodos tiene sus desventajas. Hay que recordar que la caja siempre trata de ganar, o sea, ellos nunca van a perder. Y se los voy a decir más o menos por qué. Porque empezando por el primer mecanismo que es la suspensión del procedimiento a prueba. Este es un mecanismo inclusive se utiliza en la vía penal.
usted como trabajador o como empleado tuvo tuvo un problema con un compañero, ¿ya? Y le propinó unos insultos, lo trató mal. Entonces, le van a abrir una investigación preliminar o le van a abrir un debido proceso. Entonces, yo siempre he recomendado, si está este mecanismo es el mejor, porque este mecanismo no implica que le van a poner ninguna sanción ni nada, simplemente usted dice, y ahí no, solicito que se suspenda el proceso, yo voy a solicitar que el proceso se suspenda por 6 meses, 7 meses, y, y que me pongan a prueba. Si vuelve a suceder otro tipo si se repite la falta, si la persona así continúa nuevamente con esa actitud, entonces el proceso no, no, definitivamente no se puede porque usted, a pesar de que se le dio la oportunidad de suspender el proceso para probar a ver si usted este, no incurre en la misma falta, o podemos hablar también de unas llegadas tardías o bueno, cualquier cosa de esas, ¿verdad? Pero ahí siguió cometiendo la falta, entonces vamos a continuar con el proceso. Yo siempre he aconsejado esa porque me parece que, y si no, si en el término que usted pactó no pasa nada, pues de ahí el deber de la administración es archivar, ¿verdad? Pero de ahí nunca, este método casi nunca lo aceptan, porque ellos saben que es el método el más sencillo de yo decir de ahí no me sancionen. Aquí es donde yo digo que hay cosas que no están bien en estos mecanismos, porque dice el interesado deberá presentar su solicitud por escrito, ahí está bien, ante la jefatura junto con el reparación ahí está, con el plan de reparación del daño. O sea, si ya está haciendo, si lo que se está pidiendo es una suspensión de un proceso a prueba, no habría reparación de ningún daño. O sea, no hay reparación de ningún daño porque lo que estoy diciendo es, bueno, yo quiero que me suspendan el proceso para ver qué sucede durante 6, 7 meses y, y dependiendo se archiva. Entonces, ahí sí está ahí como rarillo, ¿verdad? Porque yo sí digo que si ya uno está, o sea, si ya hay una suspensión para ver si la persona vuelve o no vuelve a cometer la falta y también presentar un plan de reparación del daño, pues como que se contradice en ese aspecto, pero bueno, así está, entonces sería presentar ahí que me comprometo a pedirle disculpas a la persona que traté mal y ya está, o me comprometo a de hoy en adelante llegar media hora antes a mi trabajo para reponer todo el tiempo que yo llegué tarde. Este plan o esto que la persona propone debe ser de satisfacción para la administración y la persona afectada, ofendida. Bueno, en el caso si existiera, ¿verdad? La persona, esos problemas que se dan entre los funcionarios que se tratan mal uno a otro, la administración debe aceptar, bueno, si está bien, le suspendemos el proceso y usted se compromete a pedirle disculpas, pero vamos a preguntarle a la persona ofendida a ver si está de acuerdo, si quiere esas disculpas, porque si no las quiere, entonces hay que continuar con el proceso. Entonces, en esos casos, ¿verdad? Cuando se dice si esta existiera, es porque muchas veces la falta no hay una persona ofendida, o sea, muchas veces, como le digo, son por unas llegadas tardías y ahí no hay ningún ofendido, sino que simplemente la administración que está abriendo un proceso para corregir las llegadas tardías de la persona. Entonces, ahí no hay persona ofendida. Entonces, la única que debe estar satisfecha con el plan o lo que está proponiendo el trabajador es la administración. La suspensión del procedimiento a prueba no cabe en procedimientos de hostigamiento sexual ni tampoco en daño patrimonial. O sea, no se puede solicitar que se le suspenda a uno un proceso a prueba si lo que se está discutiendo, lo que se está investigando es un acoso sexual o un daño patrimonial. Daño patrimonial puede ser de cuando una persona dañó un activo, digamos, de la institución, entonces tiene que, sí o sí, perdón, sí o sí, tengo que reponer la computadora que por mi negligencia se descompuso, tengo que devolver algo que perdí. No hay derecho a una suspensión porque sí o sí, o sea, tengo que hacerlo, tengo que devolver, tengo que pagar el vidrio que quebré con una imprudencia mía, pues quebré un vidrio y ya hay que pagarlo ese vidrio, ¿verdad? Si se determina porque la persona lo hizo intencionalmente, ¿verdad? También, si usted ve que el vidrio se quebró porque usted una cuestión involuntaria lo quebró, pues de ahí, usted, no, yo voy a ir a un proceso para no pagar ese vidrio porque yo no tuve la culpa, o sea, yo lo quebré sin ninguna intención. Pero lo que les digo es que en estos casos no cabe lo que es el procedimiento de la suspensión del proceso a prueba. Reparación integral del daño. La reparación integral del daño es únicamente para las faltas de tipo patrimonial, o sea, no se puede reparar un daño integral cuando tenga que ver con ofensas, con malos tratos,
con llegadas tardías, bueno, todo el montón de procesos que se conocen en la caja, acoso laboral, hostigamiento sexual, bueno, todo eso. Nada de eso puede entrar en la reparación integral del daño porque aquí es, o sea, solamente se repara integral un daño cuando es de tipo patrimonial, o sea, yo destruí algo o yo por mi negligencia se descompuso algo. Entonces, por mi negligencia, en el caso muy típico de los parte de farmacia, se vencieron unos medicamentos y sí, definitivamente yo tuve que ver en el asunto, se vencieron y yo no hice el estudio, por ejemplo. Si usted en su conciencia, usted ve que definitivamente usted dice, no, yo quiero someterme a una reparación integral del daño y yo pago lo que cuestan los medicamentos. Un caso que pasó muy reciente es un doctor que atendió a un paciente y resulta que el paciente no tenía seguro. Eh, bueno, el paciente llegó a la puerta del doctor, el doctor lo atendió y él llegó y se lo dieron como de recargo, el que va a saber si tenía o no tenía seguro pago, que simplemente él lo atendió, creo que cuando eso no estaba lo del EDOS y eso. Y entonces era la persona, o sea, la persona que sabe que si tiene o no tiene seguro es la persona que da las citas y todo eso. Bueno, el asunto es que al doctor le abrieron el proceso por responsabilidad y daño, responsabilidad patrimonial. En ese caso es responsabilidad patrimonial porque es un dinero que él tiene que dar a la institución porque se hizo una consulta con una persona que no estaba contribuyendo. Es que responsabilidad patrimonial es muy diferente a daño patrimonial. Responsabilidad patrimonial es este tipo de faltas donde algo pasa y se tiene que retribuir ese dinero nuevamente a la caja, ¿verdad? Y daño patrimonial es cuando se daña algo, un activo, ya algo material, algo físico. En este caso, era un proceso que se iba a abrir y iba a implicar un montón de cuestiones. Ahí lo que le estaban cobrando eran 25, 26 mil colones por lo que costaba la consulta. Entonces el doctor dice, no, 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 si es eso, no, dice, yo no voy a estar yendo a un proceso, dice, por 25.000 pesos. Y el doctor sacó el dinero y se lo fue y lo pagó ahí donde tenía que pagarlo y ya está. Hasta ahí llegó el proceso. Pero cuando se trata solo de daño patrimonial, o sea, o responsabilidad patrimonial, los otros, en cualquier otro caso no entra la reparación integral del daño. Igual debe presentarlo por escrito ante la jefatura y indicar ahí que cubrirá el daño, como lo que es el ejemplo que puse del doctor, que cubrirá el daño de lo sucedido o de la responsabilidad patrimonial. Deberá aceptar por escrito la jefatura. En caso de que hubiera alguna persona afectada, debe haber aceptación de la persona afectada y la forma en que se cubrirá ese daño, ¿verdad? Y no puede ser parcial, o sea, la restitución debe ser total, o sea, si lo que se descompuso fue una computadora por negligencia, y la computadora vale 1 millón de colones, 1 millón de colones tiene que resarcir, no puede decir que, bueno, voy a dar 800, podemos negociar 800, podemos negociar, no, no. El activo le costó a la caja 1 millón de colones, eso es lo que usted tiene que pagar. Y no hay, ahí no hay derecho a negociación. El proceso abreviado también es una cuestión que es conocida también a nivel penal, ¿verdad? Ustedes conocen en los casos cuando una persona está siendo enjuiciada por una cuestión penal, un robo o un homicidio o tal vez una violación. Entonces la persona dice, me voy a someter a un proceso abreviado. Entonces, al someterse la persona a un proceso abreviado en lo penal, no existen en otros asuntos judiciales no existe el proceso abreviado, solo en lo penal. Eso implica que la persona, al someterse a un proceso abreviado, no se le va a aplicar la sentencia máxima por el delito, sino que se le va a aplicar una sentencia más favorable. Se va a hacer algo más favorable para la persona, qué sé yo, si la pena máxima eran 30 años, pues le vamos a dar 20 por haberse sometido al proceso abreviado, ¿verdad? Eso en la vía penal. Igual sucede en la parte administrativa. En este caso, dice que puede solicitar por cualquier tipo de falta. Dice, excepto las relacionadas con hostigamiento sexual y daño patrimonial. Aquí también siento que hay una laguna y un defecto en esta parte. Todas deben ser por escrito, como puede ver, no hay ninguna que diga que se haga verbal. Todas tienen que ser por escrito.
Pero aquí la duda o la laguna o lo que yo pienso que hay es que dice que por daño patrimonial no se puede someter a alguien a un proceso abreviado. Y yo diría que está mal, o sea, yo diría que sí, ya yo ocasioné un daño patrimonial a la institución porque dañé un activo, de yo digo, me someto a un proceso abreviado. Sí, tal vez por el daño patrimonial me iban a abrir un proceso, entonces, sí, sería lo mismo, o sea, sería decir, un proceso abreviado sería como lo mismo a la reparación integral, porque ya me someto a un proceso abreviado y ahí pago el activo y ya, o sea, entonces no debería estar eso ahí, que lo de daño patrimonial, porque de eso, yo también por un daño patrimonial o responsabilidad podría someterme a un proceso abreviado. Puede ser que dentro del daño patrimonial y, o de responsabilidad patrimonial diga proceso disciplinario, proceso administrativo, disciplinario y patrimonial. ¿Ves? Entonces yo digo, bueno, yo me someto a un proceso abreviado, porque no solo le están abriendo un proceso por la parte patrimonial, sino también por la parte disciplinaria. Entonces, para que me sancionen de una manera más favorable, si me iban a dar 15 días de suspensión, pues denme 8. Y si me iban a dar un mes, denme 15. Y si me iban a despedir, denme un mes de suspensión. Esa es la idea, ¿verdad? Pero siento que lo del daño patrimonial no está muy bien ubicado ahí, porque yo también puedo solicitar proceso abreviado en caso patrimonial, pero bueno, la norma está así y no puedo yo entrar más allá de interpretar lo que ya está ahí, ¿verdad? Pero lo que les quiero decir es que también podría haber una negociación abreviada por un daño patrimonial. Esta es la parte que, pues, que más débil de este mecanismo, y es que el trabajador debe admitir la comisión de la falta. O sea, la persona debe decir, sí, yo cometí la falta, realmente yo sí cometí la falta y punto, ¿verdad? Y debe haber igual manifestación y aceptación de la víctima o el ofendido de la aplicación de este mecanismo. O sea, si hay ofendido, de, bueno, sí, está bien, sí, yo acepto, de ahí sí, el ofendido dice, yo acepto, de ahí sí, la persona está aceptando que me dijo una serie de cosas ahí que no son debidas, y entonces yo, sinceramente, acepto, que se le sancione de una manera diferente. Y aquí no habría audiencia oral, no habría ninguna audiencia oral, simplemente ahí nomás el órgano decisor va a imponer una sanción más favorable. Aquí el problema es que la caja, y ya me está pasando mucho, que inclusive ya tienen la sanción lista, o sea, ya tenían listo que lo que le iban a suspender eran 3 días, entonces le dicen a la persona, y pues ya lo tenían listo, o sea, entonces, porque inclusive ya, yo he tenido resoluciones donde dicen, es que ya la sanción estipulada eran 3 días, o sea, si ya tenían una sanción de 3 días y ya estaba estipulado que le iban a suspender 3 días a la persona sin goce de salario, entonces no estarían aplicando debidamente el proceso abreviado, porque si era una suspensión de 3 días, entonces deberían decirle, bueno, sí, en realidad esto implica una sanción de 3 días, pero le vamos a poner un día o 2 días. Pero he tenido resoluciones donde dicen, es que la falta implica una sanción de 3 días. Entonces sometas el proceso abreviado para ya ponérselo. Entonces, si ya le están diciendo que eso era lo que le iban a poner de por sí, entonces mejor sigamos en el proceso. Entonces, ¿para qué vamos a ir a un proceso abreviado si le van a aplicar la misma sanción? Ahora sí, ya si definitivamente le dice, es que, y pasa, porque pasa mucho, si definitivamente le dicen a la persona, es que usted, no, es que usted iba a ser despedido. Aquí el asunto es que usted va a ser despedido. Usted va a ser despedido. Pero si usted quiere someterse a un proceso abreviado, acepte lo que usted cometió, no hacemos la audiencia y le vamos a poner una sanción de 15 días, por ejemplo, de suspensión y no lo despedimos. O le vamos a poner la sanción de un mes y no lo despedimos. Yo en ese caso yo diría que si la persona ve cómo está la situación, lo mejor es acogerse ahí y decir, sí, sí, está bien. Yo tuve un caso de un doctor que de, la verdad que había hecho una cuestión mal, ¿verdad? En vez no me acuerdo. Bueno, sacó un órgano que no era, en vez del vaso sacó yo no sé qué. Bueno, el asunto fue que eso hace varios tiempos. Entonces yo le dije, sí, doctor, la verdad que aquí lo mejor es que se someta al mapa. Sométase a un mapa porque la verdad que aquí no hay por dónde. Aquí no tenemos por dónde. Definitivamente
a la hora que llegó a patología, el órgano se determina que usted lo que extrajo fue otra cosa que no era la que tenía que extraer. Entonces él se sometió al mapa y en vez de la sanción, que podía ser hasta un despido, le pusieron, creo que fueron 8 días de suspensión. Y él quedó contento. Dice, sí, sí, la verdad dice que, porque podemos seguir en el proceso, pero igual la sanción va a llegar de despido, si es que lo asumen así. Y para poder evitarnos ese despido, digo, tenemos que ir hasta un contencioso administrativo. O sea, es algo demasiadamente largo, es algo demasiadamente complicado. Entonces, él decidió de esa manera. Pero como les digo, siempre y cuando ustedes denoten que le están poniendo la sanción más favorable. Pero si ustedes ven que en realidad lo que implicaba eran 3 días, entonces ¿para qué van a someterse a un proceso abreviado? Si los están sancionando si fueran o si no fueran al proceso. Proceso abreviado lo puede pedir cualquier implicado. Sí, no tiene que, no se está diciendo ahí qué tipo de delito. Lamentablemente la persona que le tiene asignado el activo es el responsable del activo. Lo que pasa es que si hay varias personas, en el lugar, ¿verdad? Si hay varias personas, em, habría que hacer la investigación, ¿verdad? Porque habría que determinar quién efectivamente fue la que ocasionó el daño del activo, ¿verdad? Entonces habría que hacer una investigación preliminar, pero necesariamente la persona más responsable, o sea, la que tiene más responsabilidad en el caso de la persona a la que se le asignó el activo, porque para eso es que se asigna, ¿verdad? Para que le dé el debido cuidado, como decimos nosotros en derecho. Nosotros debemos cuidar lo que se nos da o lo que se nos presta como un buen padre de familia. Imagínese usted cuando hablamos de eso, cómo debe cuidar un padre, cómo cuida un buen padre de familia a un hijo, ¿verdad? Y cómo, entonces, inclusive en derecho se utiliza ese término. Debemos cuidar lo que nos prestan o lo que nos dan como un buen padre de familia. Vamos con lo que es la transacción. Eso es otro método que tampoco es muy aplicado. Eh, Esto está en el artículo 14, sinceramente no revisé qué dice el artículo 14 de la transacción. La transacción es como es un contrato y se rige con todas las cuestiones del contrato. Es un acuerdo directo entre las partes. Aquí no hay, estamos hablando casi que como un arreglo directo, como lo que habría al principio, ¿verdad? Que no hay intervención de un tercero, o sea, no hay órgano director, no hay nada. Es una cuestión entre la jefatura y el trabajador. Se hace un contrato, es totalmente extraprocesal. Hay un ejemplo que yo doy muy a menudo cuando doy este tipo cuando he dado esta capacitación sobre resolución alterna de conflictos, y es el más así como que se me acomoda a una transacción. Pongamos el ejemplo, bueno, hay una situación de un doctor, digamos, que está en una área de salud que no tiene un parqueo fijo, que no tiene dónde parquear su carro para empezar su consulta a las 7 de la mañana. Llega tarde todos los días, pero su llegada tardía es una llegada tardía porque dura 5 o 10 minutos dándole la vuelta a toda el área de salud a ver dónde parquear. O tiene que ir a parquear allá por el parque o por la iglesia o por el palí o bueno, no sé, todos esos lugares. Y mientras se traslada del palí o del parque, dura 10 minutos, 5 minutos en llegar al área de salud. Aquí se podría dar un contrato, una transacción, o sea, es un arreglo entre las partes. Se dan concesiones recíprocas, ambos tienen que dar. Es un tipo de conciliación y mediación, ambos van a dar. Entonces, en este caso, ¿qué podría ser aquí una solución a este problema? Podría ser, bueno, yo le digo a la jefatura, está bien, yo me comprometo a no volver a llegar tarde. Aquí redactemos un acuerdo, yo me comprometo a no volver a llegarle tarde a usted, pero comprométase usted también a facilitarme un lugar fijo donde yo pueda parquear mi vehículo todos los días. Que usted me dé ya un lugar en el parqueo, por ejemplo. Muy difícil, porque ustedes saben todos los problemas que hay por los parqueos en la caja, pero es un ejemplo. Usted deme un lugar fijo para yo parquear todos los días, yo llegar y parquear y así no tengo ningún tipo de atraso. Yo llego y me acomodo en mi parqueo y entro a la hora que tiene que entrar, porque yo entro tarde no porque quiero, entro tarde porque tengo que darle 15 vueltas al área de salud para poder parquear el vehículo.
Entonces, esto podría ser una transacción. Ambas partes están dando. O sea, yo me comprometo a no volver a llegar tarde, pero usted comprométase a guardarme un espacio en el parqueo para yo no tener que andar buscando por todo lado dónde parquear mi carro. ¿Por qué? Porque, bueno, también tenemos que tener conciencia. Y si ya yo sé que tengo ese problema, pues ya yo tengo la obligación de pues, llegar más antes, ponemos un ejemplo, pero tampoco estoy obligado. O sea, yo estoy obligado a entrar a las 7, no estoy obligado a llegar a las 6:30 a buscar parqueo. Mi horario de entrada es a las 7. No tengo por qué correr a llegar a las 6:30 para poder ver dónde me acomodo, porque no, mi horario de entrada es a las 7. Sobre el deber de obediencia, si se pide más cupos de cirugía, pero no hay insumos ni capacidad instalada, ¿cómo se procedería, licenciado? Bueno, es un tema sobre el deber de obediencia, es un tema que se nos sale un poquito de lo que estamos conversando hoy aquí, ¿verdad? Porque estamos hablando de un mecanismos alternos pero bueno, no importa, se procede como le dije, doctora, no sé quién hace la consulta, se procede como le dije, es que no puedo ubicar, no puedo decirle exactamente cuál es el artículo, si es el 107 o 108 porque de memoria no me lo sé. Pero igual, o sea, si no hay la capacidad, ustedes simplemente, a usted le están dando una orden, o sea, a usted le están dando una orden hay obligación de acatarla. Hay un deber de obediencia que tiene todo funcionario público. Hay que acatarla, definitivamente hay que acatarla. En el momento que la persona puede demostrar que lo están coaccionando para firmar ese contrato de transacción, en ese momento ese contrato es sujeto a nulidad, ¿verdad? Y un montón de requisitos más que tienen los contratos para ser decretada la nulidad. Continuamos con lo que son el plazo. Aquí también yo nuevamente les digo que para mí sí existe una confusión y eso tiende a confundir a la persona investigada, ¿verdad? Es que dice, para tales efectos el trabajador contará con un plazo de 5 días posteriores a la notificación del comunicado. Sí, está bien, o sea, este, pero también por eso ahí puse antes de la audiencia, entre paréntesis, porque eso no lo tiene el artículo. También había que dejarle en el artículo la posibilidad de decirle a la persona que inclusive puede solicitarlo antes de la audiencia. Usted llega a la audiencia y usted perfectamente puede decirle al órgano director, quiero someterme a un proceso, a un mecanismo alterno, y el órgano director está en la obligación de suspender el proceso y comunicar inmediatamente y comunicar inmediatamente al órgano decisor que el investigado decidió someterse a un proceso para que presente por escrito ante el decisor qué es lo que pretende o qué es lo que quiere que se le aplique de los 4 mecanismos que ya expuse, ¿verdad? Pero lo que quiero decir es que no solo son esos 5 días que ahí dice. O sea, hay tiempo de hacerlo en cualquier momento del proceso. O sea, en cualquier momento, en medio del proceso, usted puede someterse siempre y cuando no se haya iniciado la audiencia. Si ya la audiencia se inició y ya se recibió por lo menos un testigo, ya no se puede. O sea, ya una vez que ya la audiencia se inició, ya ahí no hay otra alternativa que continuar con el proceso. Ya una vez iniciada la audiencia, usted no puede decir, no, 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 ya se recibió un testigo y ya esto ya pasó a otra etapa, porque son etapas precluidas, ¿verdad? Recuerde que, no recuerden, no, porque ustedes no son abogados. Recuerden que en los procesos hay un principio de preclusión. Los principios de preclusión dicen que no se puede volver a etapas precluidas. Entonces, eso quiere decir que si ya se inició la audiencia, ya la etapa de acogerse a un mecanismo ya precluyó, o sea, ya no le asiste el derecho a la persona. Los requisitos son sencillos, son sometimiento voluntario, el trabajador no lo pueden obligar. El trabajador no lo pueden obligar, un órgano decisor no puede obligar a un trabajador a someterse a un mapa. O sea, si usted quiere solicitar, por ejemplo, el procedimiento abreviado, si ya usted lo había disfrutado hace 2 años, ya no lo puede aplicar nuevamente. O sea, usted no puede pedir que se le aplique nuevamente el procedimiento abreviado si ya usted lo había pedido, solicitado y se le había aplicado un mecanismo en los últimos 2 años. Los mecanismos no caben de ninguna manera en ningún tipo de acoso sexual, nada, ni de ningún tipo de acoso sexual. Tampoco cabe el mecanismo cuando el proceso a investigar exista un proceso penal, o sea, que alterno
al proceso disciplinario, ya haya un proceso penal abierto, ahí no cabe el mecanismo, ¿verdad? No, no se puede aplicar el mecanismo. En los casos donde haya en los casos donde haya un procedimiento administrativo por acoso laboral, de previo autorizarse la aplicación del mecanismo, debe solicitarse que la persona la acepte. Porque tenemos que tener en cuenta que en los procesos de acoso laboral, tanto la víctima como el denunciado son partes del proceso, así lo establece la normativa de relaciones laborales. Yo en los únicos casos que no aconsejo la conciliación, y eso no lo digo yo, eso lo digo porque lo han dicho expertos, lo han dicho expertos en la materia, como son la doctora ¿cómo que se llama? La doctora Giachero, Joana Giachero, creo que ella es uruguaya, es una especialista es psicóloga, especialista en, en moving, acoso laboral y bullying, y también este doctor español que también estuvo una charla aquí, nos dio una charla aquí en el Corobicí de moving y bullying, y después estuvo también en una charla que yo estuve en Uruguay sobre moving y bullying, y ellos no aconsejan en ninguno de los casos, en casos de acoso laboral, ellos no aconsejan, o más bien dicen que definitivamente no se puede someter a una persona a una negociación o a una conciliación entre el denunciado y la víctima, porque tiende a empoderar a la persona que está acosando laboralmente, acosando de verdad, ¿verdad? Porque hay mucha denuncia que no tiene nada que ver con acoso, un acoso verdadero, ¿verdad? Se entiende a empoderar porque la persona acosadora, pues de ahí ese es el fin del acosado, sentir que están aminorando a la persona acosada. Entonces, al someterlo a una conciliación, puede empeorar más bien, en lugar de ayudar, puede empeorar la situación. En todos los casos, si la hay, ya lo he explicado, debe haber aceptación de la persona afectada, ¿verdad? Ya sea un particular o un funcionario de la caja, ¿verdad? Debe haber aceptación, porque imagínense, yo pongo una denuncia porque un doctor me trató de un doctor o un farmacéutico, un microbiólogo o un odontólogo, para no ubicar en uno solo, me trató mal en la consulta, me dio un maltrato como paciente de ahí, este, y la persona decide que, pues yo denuncié, yo también tengo derecho de que se me tome en cuenta y se me diga si estoy de acuerdo en que se le aplique esa sanción o ese mecanismo. Entonces, siempre debe haber eso, siempre debe haber una satisfacción de la persona afectada, o sea de la caja, o sea un particular o algún funcionario, ¿verdad? Aquí está muy importante, aquí estamos, tal vez inclusive podamos incluir aquí también la pregunta de la doctora, que también tiene la doctora Lucrecia Vega Campos, que también tiene que ver con lo que ella preguntó. En el caso, dice que la persona no cumpla con el mecanismo alterno aprobado, la jefatura debe ordenar el inicio respectivo, cuando no sea, vea que aquí mismo lo está diciendo, o sea, que eso se debe hacer antes del inicio. Se debe ordenar el inicio del procedimiento si no se inició y la persona se acogió antes del inicio, o disponer la continuación del procedimiento en la fase en que se hubiese suspendido. O sea, la persona se le acepta, digamos, la reparación integral del daño, pero resulta que no cumplió. Entonces, bueno, ahí ¿no? Le abrimos el proceso o vamos a continuar el que ya estaba abierto. Porque usted dijo antes de la audiencia oral y privada que usted iba a pagar el activo para que no se llevara a cabo el proceso, sin embargo no cumplió. Usted no cumplió, entonces vamos a abrir el proceso, o lo vamos a continuar en la etapa procesal que quedó, sea en etapa de traslado de cargos, o sea en la etapa ya seguida ahí, de apelación y todo eso, porque si usted le hacen el traslado de cargos, si usted no pone un mapa ahí en el traslado de cargos y presenta la revocatoria con apelación en subsidio, perfectamente se puede mandar una nota y decirle al órgano decisor, decidí que mejor quiero someterme a un mapa. Entonces solicito que se suspenda la tramitación de la apelación y la revocatoria hasta que se resuelva el mapa. Cuando la resolución que acepta el, el, el mapa o el mecanismo alterno debe estar muy bien fundamentada, ¿verdad? No se puede hacer una resolución allá a lo loco, ¿verdad? Hay que fundamentar por qué se acepta, de qué manera,
existe satisfacción del interés público y de qué manera también se encuentra satisfecho la persona afectada, si la hay, ¿verdad? Como dije, y no en todo el tiempo la hay, ¿verdad? Entonces, ahí, como todo, o sea, todo acto administrativo, para todavía ampliarle más a la doctora Elizabeth Sáenz, todo acto administrativo, ese es otro elemento del acto administrativo. Debe estar debidamente fundamentado y motivado y justificado. O sea, ningún acto administrativo debe ser exiguo ni debe ser ayuno en fundamentación y justificación, porque eso lo estaría viciando. Primero por escrito, fundamentado y justificado, debe ser emitido por la persona que tenga la competencia, o sea, no cualquier persona puede emitir un acto administrativo. Tercero, debe contar con la investidura para hacerlo, o sea, debe ser una persona que esté investida administrativamente para emitir el acto. Entonces ahí la resolución debe estar debidamente fundamentada, describiéndose los elementos de hecho y de derecho. Elementos de hecho son aquellos elementos que no están en una ley. Algo de hecho es lo que no está en una ley, pero, pero hay que exponerlo. Y también los de derecho, o sea, lo que sí está normado, ¿verdad? Puede ser que la medida la rechacen, como les dije anteriormente, por razones de oportunidad, interés público, la medida puede ser rechazada. Esa medida cuenta con, ese rechazo cuenta con recursos. Son 3 días para interponer los recursos, o sea, 3 días hábiles donde usted puede eh, apelar y decir que usted no está de acuerdo porque usted considera que el mecanismo que usted está pidiendo y la medida que usted está pidiendo sí satisface el interés público, que le ahorraría no sé cuánto dinero al Estado y a la caja. Es que esto es como muy repetitivo, porque en realidad si recibió el planteamiento, detalle la jefatura, tiene 5 días para determinar si procede o no la aplicación de la figura. Yo diría que esto así como que son artículos que no están muy bien ubicados, porque ya desde un principio, si ya se le aceptó, o sea, ya no tiene por qué decirle si procede o no procede, ya se le aceptó desde un principio. Sin embargo, así está normado y ni modo, no se puede, como yo le digo siempre, yo no puedo distinguir donde la ley no distingue, pero si ya se le aceptó, yo no sé por qué ponen tanta traba ahí, ¿verdad? De que 5 días para determinar si se aplica o no se aplica. Ya se le aceptó, pero bueno, así está normado y así tiene que quedarse ahí, ¿verdad? Dice criterios de exclusión de elementos necesarios para considerar. En estos casos, con lo que es el rango jerárquico, ¿verdad? Cuando se trata de una falta cometida por una persona conforme, es que en la parte del derecho administrativo, conforme es más la responsabilidad, o sea, entre más responsabilidad tiene usted en su puesto, son más las posibilidades de abrir el proceso, ¿verdad? Porque usted, digamos, usted es una jefatura, si es un director médico, o sea, entonces ahí se valora mucho, ¿verdad? A la hora de autorizarse un mecanismo de eso, se valora la responsabilidad de la persona en su puesto, ¿verdad? En el puesto que tienen asignado. No sé si me entendieron eso. O sea, a mayor jerarquía, mayor responsabilidad tiene la persona, entonces valorado de manera más sigilosa si se aplica o no se aplica un mapa. Eso sí lo entendieron. Se excluye los mecanismos cuando existe un proceso penal. Si hay un proceso penal abierto en curso, malpraxis, abusos deshonestos, violación, robo, hurto, peculado, cohecho, todos los que están ahí, no procede la aprobación de los mecanismos al procedimiento administrativo disciplinario. Y como ya lo vengo diciendo, en acoso sexual no procede ni alternativa en la parte administrativa. En la parte penal, como le aclaramos a la doctora Elizabeth Sáenz, sí existe el abreviado y otros más, ¿verdad? Lo único que no existe en el proceso penal, no existe conciliación tampoco. Cuando se trata de una violación o estas cosas, no existe derecho a conciliación entre el acosado, el violado o la violada y el violador. Y eso sería, muchas gracias y espero que